Bueno, la idea de hacer mi tesis de antropología en formato historieta fue medio una idea que empezó como una idea loca y que de pronto fue tomando sentido. Em, Inicialmente no es que surgió desde el inicio de la tesis. Yo todo mi trabajo de campo, todas mis entrevistas, todo lo hice pensando en una tesis común, escrita en lenguaje académico tradicional. Em, pero al momento de la escritura, y bueno, justo se dieron una serie de factores. Yo, producto de contactos de la carrera, ya había participado en un par de experiencias de historietas. Había hecho una pequeña historieta de introducción para un libro de arqueología del profesor Roberto Pellini de la Universidad de Minas Gerais de Brasil. Y había hecho un artículo conjunto con Sarankin, Andrés Sarankin, un arqueólogo. em, Y ahí medio que se prendió la lucecita de, che, ¿dará para meter un poquito de historieta en la tesis? Yo trabajo de ilustrador, historietista, entonces, bueno, un poco venía por ahí, digamos, la posibilidad, siquiera pensar la posibilidad. Entonces, inicialmente la idea era por ahí retratar algunas secuencias, algunas experiencias puntuales del campo, del trabajo de campo, en formato historieta. ¿Por qué? Porque ¿qué permitía la historieta? Permitía que en vez de estar describiendo todo, cómo era el lugar, cómo son las casas, cómo son nada, los animales que hay, todo, poner un párrafo gigante descriptivo, la historieta permite condensar todo eso en imágenes, lo cual lo hace mucho más fácil de leer, más fácil de... Es como algo que le sumo mucho. Em, entonces, la primera idea fue retratar esas situaciones. Además, está bueno porque a nivel de reflexividad permitía retratar el contexto de producción de conocimiento, o sea, cómo era el contexto de la entrevista, cómo llegaba yo a acercarme a las familias que entrevistaba. Esto era en el norte de Córdoba, un trabajo con familias campesinas, em, con el movimiento campesino. Y entonces eso estaba bueno. Yo esto le comenté la idea a mi directora, Bernarda Marconeto, y a ella que le encanta enseguida le encantó la idea. Una vez que se la comenté ya no me dio posibilidad de no hacerlo. eh, Así que ahí empecé de manera un poco libre a jugar con esto eh, de retratar ciertas situaciones. Y de a poco fui viendo que el lenguaje me habilitaba no solo a estas experiencias puntuales, sino a seguir. Yo de pronto vi que tenía la posibilidad de traer autores eh, al, a la tesis a modo de cita, de traerlos, dibujarlos y de pronto dialogar ficticiamente con ellos, charlar sobre determinados temas, que estaba buenísimo porque además le sacaba por ahí esa cosa media abstracta del conocimiento teórico como algo en una nube, sino que nada, eran autores con los que yo podía dialogar ante determinadas inquietudes teóricas. Eh, También de pronto vi que podía eh, graficar categorías que surgieran en el trabajo del campo o categorías teóricas en forma gráfica que me permitía visualizarlas y no solo transmitirlas, sino que a mí mismo pensar determinadas categorías teóricas de manera gráfica me ayudaba por ahí a entender ciertas cosas, o sea, a ordenar ciertas ideas. Así que ahí de poco fue surgiendo la idea, che, y si directamente hacemos todo en historieta. Eh, Eso fue un paso como arriesgado, pero bueno, dijimos, dale, vamos. Así que, nada, fue un proceso muy interesante, muy largo, muy complejo, porque la historieta de alguna manera tiene un doble proceso de escritura, hay que pensar el guión, un poco la narrativa, y después dibujarlo. Así que es un proceso largo,
pero que por suerte, como yo tenía trabajo ya de hacer historieta, me resultó relativamente fluido y no tan trabado. Así que fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora desde la escritura, y la recepción por suerte fue muy buena, en todos los ámbitos en general. A nivel de la defensa de la tesis, el tribunal fue muy elogioso y después tuvo mucha repercusión, que eso a mí me llamó muchísimo la atención. En, Se hizo una nota en el diario y me contactó gente de distintos lugares del país, incluso de otros países, para que les cuente un poco cómo había sido esa experiencia. Eh, Así que, bueno, fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, y ojalá que haya sido un aporte al campo de la antropología de Córdoba.